Bueno, continuamos hablando de los órganos de los sentidos de las aves y esta imagen es con respecto del oído. Como ven en una lechuza hay una asimetría en la cara. Un lado está más abajo que el otro y el oído entonces tiene una ligera cuestión de milímetros, pocos, asimetría. Y esto le ayuda al ave para poder distinguir de la dirección de donde vienen los sonidos. En nuestro caso, pues tenemos un oído más simple, es decir, pues están al mismo nivel. Lo que podemos nosotros percibir en cuanto a dirección del sonido, digamos que está en este plano. Y si el sonido entonces viene de este lado, pues resulta ser que llega primero a este oído y posteriormente llega a este otro. Y esa diferencia en tiempo el cerebro la interpreta para pues percibir la dirección del sonido, pero en este plano. Si volteamos la cabeza de cierta manera, pues pudiéramos percibir la dirección en otros sentidos. Ahora, las lechuzas pues son aves nocturnas como se imaginarán. Tienen estrategias para la cacería nocturna, tienen muy buenos ojos, tienen unas alas que no hacen el menor ruido y entonces pues las presas las toman por sorpresa. Pero además de eso están escuchando, no solamente entonces participan la vista, sino también el oído, y ese oído puede estar guiando al ave, no solamente porque percibe en cuál es la dirección de donde viene el sonido en este plano, sino también en este eje vertical. ¿Por qué? Pues porque primero llega a uno de los oídos en este eje y luego al otro. Vayan a ver, a saber cómo es que el cerebro del ave puede estar diferenciando las cosas, interpretando las cosas para saber que las diferencias en sonido son de una y de otra manera. Pero bueno, pues eso ya es un asunto del propio cerebro de las aves. Luego, el sistema nervioso de las aves tiene también varias características. Tienen cerebros más desarrollados, es verdad. Tiene inclusive dentro de esa cuestión de cerebros desarrollados que algunas especies son muy inteligentes, inclusive esas, así como excepciones, son más inteligentes que algunos mamíferos. Los mamíferos en general, como grupo, tienen una mayor inteligencia, una mayor capacidad de dar respuestas novedosas hacia los estímulos que está percibiendo. Y esto es porque en los mamíferos se da el mayor desarrollo de una capa nueva del sistema nervioso, del cerebro, que se denomina el neopalio. Neopalio, una capa nueva. Esa capa aparece desde los reptiles, pero en los reptiles no se da un desarrollo amplio, tampoco en las aves, y eso en los mamíferos sí se da. Ese neopalio pues está dando origen a toda la parte de la corteza cerebral con sus circunvoluciones, así que si no está desarrollada, como es el caso de las aves, pues el cerebro sigue siendo liso. Si ustedes buscan una imagen de un cerebro de ave, pues verán que es liso. Pero algunos mamíferos también tienen un cerebro liso, no todos tienen un cerebro con un montón de circunvoluciones. Se supone que el humano es de los más inteligentes. El delfín también habrán visto que tiene muchas circunvoluciones. Y bueno, pero bueno, tienen cerebros bien desarrollados, como quiera que sea. Hay algunas aves que inclusive les gusta resolver problemas. Hay estudios sobre esto, pero bueno. Tienen y saben manejar un lenguaje, por supuesto algunas, incluyendo un lenguaje humano. Hay historias de cacatúas que pueden hacer uso
de bastantes palabras en su lenguaje, de manera coherente, por supuesto. Algunas, muy pocas como excepciones, utilizan herramientas, utilizan palitos para sacar insectos, por ejemplo. Y bueno, pues hay interacciones sociales en algunas de ellas. No solamente porque, bueno, pues ahí la parte de los cuidados parentales en las aves es amplia. Las parejas pues cuidan los huevitos, cuidan después a la descendencia, no es un trabajo fácil. Y entonces pues hay interacciones sociales de ese tipo con frecuencia, bastante frecuencia en las aves. Y además hay otro tipo de interacciones sociales. Así que hay grupos de aves que funcionan como colonias, hay inclusive aves que eh, eh, su reproducción, el cuidado de su descendencia se da no solamente por la pareja, sino por un grupo. Y bueno, pues hay diferentes interacciones sociales que no son pues tampoco tan desarrolladas como los mamíferos. Ahora, en el caso de las aves hay una mayor velocidad nerviosa, los impulsos van a una mayor velocidad entonces, y en los músculos también tienen una mayor velocidad y una fuerza muscular también mayor. Así que todo eso se combina entre que se acordarán que los ojos están percibiendo mayor número de imágenes por segundo, por tiempo, una mayor velocidad nerviosa, una mayor velocidad y fuerza muscular, y también, aunque no está escrito, pues un mayor desarrollo del cerebelo, que es aquel que está participando en el equilibrio, en la coordinación muscular. Y entonces todo eso hace que, por ejemplo, un colibrí que anda volando ahí entre las ramas, nunca vemos que se golpee, que se quede ahí este, casi muerto por un golpe ahí de algo que no vio, que no pudo eh, estar esquivando o cosas así por el estilo. Pues no sucede. ¿Por qué? Pues porque están a otro ritmo, están a otro tiempo prácticamente. Y bueno, pues esa es una cuestión propia de las aves. Fuera ya del sistema nervioso, pues la anatomía externa en general de las aves es interesante porque nos está dando muchas pistas sobre su modo de vida, sobre la parte ecológica inclusive, pues de estas aves. Hay algunas patas, hablando de elementos externos por supuesto, al ave, que son nadadoras. Hay algunas patas como esta que de repente pueden abrirse un poco, hay un pliegue que se abre un poco para poder nadar, aunque no es estrictamente nadadora. Esto es un pato, por supuesto. Este es una gallareta, la especie fúlica americana. Si la viera nadar, pues sí, sí avanza, pero va como que le cuesta trabajo, va de empujoncitos, una cosa así. Y pues bueno, no es igual que esta patita. Luego, hay patas que solamente tienen dos dedos y que son caminadoras, como en las avestruces. Y bueno, pues también les sirven para la defensa porque pues de una patada pueden andar ahí matando a un individuo, ¿no? Los faisanes, por ejemplo, también tienen prácticamente tres dedos. Este está muy reducido. Este es una ave que vive en las nieves y entonces pues tiene toda una cubierta de plumas. Este es un ave que son vadeadoras y entonces resulta que al ser vadeadoras quiere decir que van alrededor vadeando los charcos, los cuerpos de agua, las lagunas, etcétera. Y entonces, bueno, pues para no hundirse tienen dedos muy largos, ¿sí? Y esto les ayuda a estar parándose en ese sustrato bastante blando. También hay inclusive dedos más largos para, por ejemplo, aquellos que están caminando sobre vegetación acuática. Y pues claro que eso se hunde y necesitan todavía dedos más largos que esto de aquí, ¿no? En un carpintero es una pata típica de ellos y otros cuantos grupos.
en donde ustedes verán que tienen dos dedos hacia el frente y dos dedos hacia atrás. Así que el carpintero puede estar subiendo en un tronco, puede estar en la parte vertical de un tronco, no solamente en una ramita horizontal, ahí paradito, sino estar trepando o estar bajando con la mismita capacidad, con la misma forma que pues si estuviera en una rama horizontal, ¿no? Este tipo de pata se denomina cigodáctila, ¿no? Y en contraparte, este tipo de patas donde hay tres hacia el frente y un dedo hacia atrás se denomina anisodáctila. Bueno, esa es entonces una pata anisodáctila. Tiene garras muy fuertes, es un ave depredadora, como verán. Y también si buscan pues videos de las aves depredadoras, verán que con sus patas que son bastante fuertes, sus músculos están mucho más arriba de la pata para mover y dar esta fuerza a los dedos y a toda esta estructura. Esa fuerza hace que capturen pues a sus presas, un ratón por ejemplo, y en algunos casos pues están prácticamente partiendo un ratón con sus patas. Yo quisiera ver que alguno de ustedes partiera, bueno, no, mejor no quiero verlo. Que partiera un ratón con sus manos, no quiero verlo. Pero bueno, es una pata también anisodáctila de un pez, háganme favor, de un ave que pues se posa en las ramas. Los ornitólogos luego dicen que se percha. Y bueno, esa percha es un objeto. Y luego ya lo convirtieron en verbo. Tú perchas, él percha, nosotros perchamos, las aves perchan. Y no, las aves se posan. Se posan en las ramas, posan en otros lados, ¿no? Y pues bueno, eso sucede. Aquí está un poco más de las patas de las, como la fúnica, y esto es de un cormorán, que son dedos separados, pero tienen una especie de membrana al lado de los dedos, que si va la pata hacia atrás, moviéndose atrás, pues se abre la membrana y claro, va empujando al animalito. Si está moviéndose hacia adelante, la estructura se pliega, ¿verdad? Y pues no hay problema para moverse hacia adelante. Y bueno, pues funciona para que se vaya moviendo, ¿verdad? Este es de un ave que se está posando en una ramita. Vean aquí la patita y lo interesante es que cuando está en esta posición el ave, cuando está descansando el ave, posada sobre una rama, esta posición está haciendo que los dedos se eh, junten, aprieten la rama de manera automática sin necesidad que el músculo esté haciendo la fuerza. Así que pues están descansando ahí, iba a decir perchadas, pero no, ¿verdad? Posadas en una rama y no hay pues un gasto muscular en esa acción. Ya cuando se levantan, pues ya es otro asunto y ya tienen que hacer la fuerza con los músculos. Luego, así como las patas nos hablan de qué hace y cómo vive un ave, pues los picos de igual manera. Así que hay picos de aves insectívoras, muchas de ellas comen insectos muy pequeños, tienen insectos, tienen picos muy pequeños. Otras toman insectos, comen insectos al vuelo, tienen una base del pico bastante amplia y estas plumas, filoplumas, se acordarán, son sensitivas y bueno, pues pueden estar moviendo su cabeza donde haya más insectos. Otras que son con aves, con picos que pueden estar tomando frutos de plantas tropicales principalmente. Otras pues que se alimentan o viven de muchas cosas, como los cuervos, y es un pico pues que le sirve para muchas cosas, para depredar, para comer huevos, para, en fin. Y picos depredadores como las águilas,
Este le sirve para pescar. Y los patos tienen un pico que tiene unas ciertas aserraduras. Aquí se ven muy pequeñas. En la orilla del pico. Y eso les sirve para estar capturando en ocasiones semillas. Muchos de los patos que vemos por aquí en las presas en invierno están por ahí bajando la cabeza y haciendo algo ahí en el fondo. Bueno, pues lo que hacen es estar masticando, por decirlo así, el lodo, y en esa acción van a estar seleccionando las semillas que por ahí estén en el lodo. A veces, bueno, pues vemos en el invierno un lodo, pues no sé, muy parejo, parece que no hay nada, pero en algunos embalses, en ese año o en años anteriores, pues ha habido plantas semiacuáticas como Polygonum, por ejemplo, que en época de lluvias crecen, en época avanzada de lluvias ya tienen sus flores rosas, por ejemplo, y esas tienen muchas semillas que se quedan en el fondo, en la planta que es semiacuática, pues el invierno ya en general la mayoría desaparece y solamente quedan entonces las semillas que los patos van entonces a estar seleccionando ahí abajo con estas aserraciones. Y como las aserraciones en algunas especies son más juntas y en otras más separadas, pues se están alimentando de diferente tipo de semilla. Luego, este pico puede estar cazando peces, los traspasa como una lanza. El problema es cuando sale, que tiene que hacer ahí ciertos movimientos para deshacerse del pez y ya capturarlo con el pico para tragarlo, ¿no? Otros que están también filtrando para otras partículas del lodo, ¿no? Aquí hay una estructura similar a esto, que está filtrando algunos elementos que estén ahí en el lodo, semillas y otras cosas. Bueno, de los patos, pues no todos se alimentan de semillas, algunos de hojas, son de las pocas aves que se alimentan de plantas, de la hoja pues me refiero. Hay otras, bueno, claro, se alimentan de plantas, pero de las semillas, del néctar de flores, etcétera, pero de hojas, pues algunos patos son de los pocos. El pico del flamingo, me parece que hay otra diapositiva que lo explica mejor, pero está filtrando zooplancton. Hay también patos que filtran el zooplancton y en vez de tener estas aserraciones, tienen una especie de cepillo con unas estructuras, unas cerdas bastante largas, como de unos 2 centímetros o más, para poder estar, claro, su pico es más ancho, para poder estar filtrando el zooplancton. Hay pico semillero, típico como este de aquí, un pico ancho en su base, un pico robusto, fuerte, y este en particular se alimenta de semillas de pinos. Tienen los conos pues ahí adentro de las semillas y ese pico así chueco le ayuda a abrir el cono y sustraer las semillas. Hay entonces picos que igual están ahí capturando frutos. Por cierto que en los lugares tropicales las aves son especies muy importantes porque están transportando semillas de una buena cantidad de especies. Por ahí hay otra presentación con ese tipo de datos. Bueno, granívoros, ya lo habíamos dicho, son deadores. Estos aves que en general le llaman playeras, andan metiendo el pico en el lodo muy rápido. Resulta ser que ese pico es córneo, por supuesto, pero tiene terminaciones nerviosas, atraviesan las terminaciones nerviosas y entonces puede sentir, puede percibir aquellos gusanos y otros invertebrados cuando mete el pico, porque lógicamente cuando está el pico ahí metido, pues no puede utilizar la vista. Y pues este es un pico sensitivo en ese sentido y puede estar entonces capturando su alimento.
Hay aquellos picos que se alimentan de néctar. Aquí está la estructura del pico filtrador de un flamingo. También la lengua está participando junto con estas estructuras del propio pico para estar filtrando. Por cierto, la lengua es importante en otros grupos. Ahorita mencionamos un poco más de eso. Estos son ejemplos de eh, la posible correspondencia, coevolución, más bien la posible coevolución de colibríes y flores, aunque bueno, en muchas especies esto se discute. Aquí está la lengua de varias especies. En la lengua de los colibríes se puede estar viendo diferentes estructuras y le sirven para que entre esas filamentos, entre esas estructuras, se quede, se atrape al néctar y puedan alimentarse de ese néctar. En el pico, los colibríes tienen otro tipo también de aserraciones. Se propone que pueden estar participando en que cuando mete la lengua, ahí se queda el néctar ahora fuera de la lengua y ya lo traga, ¿no? El pico en los carpinteros también es muy importante porque puede estar sacando insectos, ¿sí? Y hay pues pico, la propia lengua es muy importante y bueno, pues hay diferentes tipos de lengua con diferentes funciones. Luego, la dieta de las aves es variada. Vamos a ir rápido en esto. Frugívoras, nectarívoras, granívoras, omnívoras, filtradoras, como el pato cucharón, es el pato que se alimenta de la filtración de zooplancton. Las insectívoras, pues hay muchas especies de ese tipo y según la estrategia que utilicen para capturar a los insectos, pues son al vuelo, sobre el follaje, en la corteza, en el suelo o acuáticos. Insectos que capturan insectos acuáticos, pues, ¿no? Hay carnívoros, pues sí, eso es de muchas cosas. Hay generales como algunas aguilillas, invertebrados, los carádridos, pues se alimentan de carádridos, son un tipo de playeritos. Así que, pero en general todos los playeros están aquí con invertebrados. De peces, pues algunas garzas, aunque ese es su alimento principal, pues, o sea, pueden alimentar de anfibios también las garzas. El gavilán pescador definitivamente es de peces. De reptiles, sí, de otros reptiles, el gavilán gris se especializa en esos reptiles. En otras aves están las lechuzas, el halcón peregrino. De mamíferos está un mochuelo café, que es una especie de búho pequeñito. De vertebrados grandes, el huaco, que es pues un ave grande. Carroñeros, sopilotes y quebrantahuesos. Por cierto, en este último punto, hay que resaltar que las aves son el grupo que más funciones ecosistémicas tiene. También los mamíferos, pero los pobres pues andan muy de capa caída, no aguantan tanto la presencia del hombre como muchas aves. Y entonces, bueno, pues en una, no sé, en un bosque tropical que se va desapareciendo, que va quedando pedazos más pequeños cada vez, pues los mamíferos también desaparecen muy rápidamente. Un tapir, ¿no?, que va a estar ahí ya participando en la dispersión de semillas de grandes frutos de los árboles, de los zapotes y demás. Pues no, pero quedan entonces tucanes que sí aguantan y que hacen diferentes funciones ecosistémicas, que están alimentándose de muchos insectos y controlando plagas, que están también siendo carroñeros, como estos de aquí, porque imagínense aquí en América, pues no hay un animal carroñero mamífero al 100%, más bien no hay un mamífero carroñero al 100%. Sí, algunos comen carroña, pero pues no hay como las hienas en África o cosas así. Y entonces los opilotes, esa es una función muy interesante. En los opilotes asiáticos, que son un grupo
taxonómico diferente a los opilotes americanos. En décadas pasadas y todavía en la actualidad hay un gran problema porque se alimentan de animales que están fuera del bosque, los localizan con su vista y pues muchos son vacas y ganado que está medicado y luego resulta que ese medicamento es bastante dañino para las aves, los opilotes de allá. Era, si mal no me acuerdo, el diclofenaco. Y no sé para qué se los dieran a las vacas. No sé si les doliera ahí una pata o algo así, pero el chiste es de que es bastante tóxico para las aves. Y pues buena parte de los opilotes asiáticos murieron. Y entonces, pues hubo un aumento bastante negativo de otros carroñeros como perros ferales, como ratas, que a todas vistas son indeseables, preferible los opilotes. Por otro lado, los opilotes, bueno, pues aquí en los propios charcos de aquí cerca de Querétaro, se ve con algún ejemplo su función porque hace unos 15 años, y es frecuente, ha sido frecuente en otros sitios, en otro tiempo, este, pero hace 15 años aquí en Querétaro más o menos hubo una mortandad grande de patos allá en la presa del Centenario y otras presas de por ahí, y eso se da porque la presa está bastante contaminada, hay un pato que se muere por ahí, hay bacterias que va a estar en esos lugares bastante contaminados, que son las que causan el botulismo. Y entonces, pues a ese cadáver de patito le llegan moscas, salen larvas de las moscas, y pues aunque los patos no andan comiendo larvas de moscas, pues de repente pues beben algo ahí jugoso y sabroso y se lo comen. Y resulta que esas larvas pues son una especie de cápsulas de las mismas bacterias del Clostridium botulinum, y pues se hace una mortandad amplia, rápida de patos por botulismo. Pero si esos patos, ese cadáver inicial se lo come un sopilote, pues se acaba la enfermedad. Esa es parte de su importancia, ¿no? Que van limpiando el ecosistema de enfermedades de esa manera y van evitando que otros organismos posibles carroñeros pues estén por ahí y que sean una fauna indeseable, ¿no? Que estén llevando enfermedades como las ratas y siendo peligrosos y una lata como los perros ferales. En fin, las aves son el grupo que más eh, tiene entonces funciones ecosistémicas en medios alterados donde ya los pobres mamíferos pues no es lo mismo. Luego, esto lo van viendo, se los encargo porque no da tiempo de explicar todo, y esto es muy interesante, muy importante. Las aves consumen de 20 a 30 veces la energía de un reptil. Ecológicamente entonces es muy distinto hablar de un ave que de un reptil. Un ave consume mucho más, claro, comparando individuos de más o menos el mismo tamaño, el mismo peso, el ave consume más de lo que sea su dieta. ¿Por qué? Pues porque pues, un ave es homeotermo, es bastante homeotermo, es decir, tiene una temperatura bastante elevada, ¿sí? Más elevada que el de un mamífero, está hacia ahí de los 40 grados, y entonces pues eso consume mucha energía. También tiene entonces un sistema respiratorio eficiente porque es homeotermo, porque necesita mucha energía y porque, bueno, pues su metabolismo es bastante elevado. Su sistema circulatorio tiene una mayor frecuencia cardíaca, 220 latidos por minuto, y eso es como un promedio. Su presión sanguínea es más alta, 400 milímetros de mercurio. Si nosotros tuviéramos esto, pues ya nos hubiéramos muerto hace tiempo.
Y bueno, tienen un tiempo de alimentación en que se alimentan, pues es muy elevado, sobre todo especies que se alimentan de cuestiones muy pequeñas como los insectívoros ahí que andan ahí en las hojitas buscando insectos, pues bueno, no sé cuántos pequeños insectos tienen que comerse, pero son muchos y esto hace entonces que la mayor parte del día pues tengan que estar alimentándose. Eso depende entonces de que se estén alimentando. Y entonces, por todo esto, tienen un mayor impacto en las redes tróficas, las aves. Bueno, pues hasta ahí lo dejamos. Hasta la próxima.